Hoy en The Rome Project hablaremos sobre la épica. Para comenzar, hablaremos sobre qué es la épica. Daremos una definición y hablaremos sobre la épica latina. Después hablaremos sobre Livio Andrónico y su obra Odusia. Más adelante hablaremos de Virgilio y la Eneida y hablaremos un poco de algunos de sus pasajes de este libro. Más adelante hablaremos de Ovidio y la Metamorfosis de Ovidio. Casi para finalizar, hablaremos de la épica imperial y las diferencias con la épica anterior a esta. Y ya para finalizar el podcast, hablaremos sobre la Farsalia de Lucano. ¿Qué es la épica? La épica es un género literario de gran relevancia en la historia de la literatura. Su principal característica es la narración de hechos heroicos, usualmente protagonizados por personajes extraordinarios, como héroes o semidioses. Estas narraciones buscan transmitir valores como el honor, el valor y la lealtad. La épica se define como una composición poética extensa que narra las hazañas de un héroe o grupo de héroes en un contexto que incluyen grandes conflictos o eventos de trascendencia. En estas obras, la intervención de fuerzas sobrenaturales como dioses o seres míticos es muy común, lo que les otorga un carácter grandioso y simbólico. Desde un punto de vista técnico, las epopeyas clásicas suelen utilizar versos largos, como el hexámetro dactílico en la tradición griega y latina, lo que contribuye a su musicalidad y solemnidad. La épica latina tiene sus raíces en la tradición griega, la cual sentó las bases del género con obras como la Ilíada y la Odisea, atribuidas a Homero. Estas epopeyas no solo marcaron la forma y el estilo de las narraciones heroicas, sino que también ofrecieron modelos de contenido y estructura que los poetas latinos adaptaron a su propio contexto cultural. En Roma, la épica adquirió una identidad particular gracias a la combinación de influencias griegas con elementos propios de la tradición latina. Uno de los mayores exponentes de la épica latina es Virgilio, con su obra La Eneida. Antes de Virgilio, la época en Roma había sido cultivada por otros autores que adaptaron las formas griegas al latín. Uno de los primeros ejemplos es Los Anales de Enio, una obra que narraba la historia de Roma desde su fundación hasta la época contemporánea del autor. Aunque solo se conservan fragmentos, esta epopeya marcó un punto de partida para el desarrollo del género en el contexto latino. Otro autor importante fue Livio Andrónico, considerado uno de los mejores en introducir el género épico en Roma, mediante la traducción de la Odisea al latín. Su versión adaptó al estilo griego a la lengua y culturas romanas, sentando las bases para futuras creaciones. Livio Andrónico fue un poeta y dramaturgo de la antigua Roma, considerado uno de los fundadores de la literatura romana. Su vida y obra se desarrolló durante el siglo III a.C. Este nació en la ciudad griega de Tarento y fue llevado a Roma como esclavo tras la conquista romana de su ciudad natal. En Roma trabajó como tutor y posteriormente obtuvo su libertad, adoptando el nombre de su patrón, Livio. Livio Andrónico es particularmente conocido por ser el primer escritor en adaptar obras griegas al latín, contribuyendo significativamente en la romanización de la cultura griega. Su importancia radica en haber iniciado la tradición literaria latina, con obras que sentaron las bases para la evolución de géneros como la poesía épica, la tragedia y la comedia en Roma. La obra más conocida de Livio Andrónico es la Odusia. Esta es una traducción de la Odisea de Homero al latín. Algunas de las características principales de la Odusia son las siguientes. Esta fue escrita en verso saturnio, que es un metro típico de la literatura latina arcaica. En la obra, Livio introdujo términos griegos y adaptó elementos culturales griegos a un contexto romano. La Odusia no solo acercó la literatura griega a los romanos, sino que también ayudó a establecer el latín como un idioma literario. La mayoría de los fragmentos, desgraciadamente, de la Odusia se han perdido, pero sabemos que seguía muy de cerca la narrativa de la Odisea. Esta obra fue muy valorada en la época, pero autores posteriores como por ejemplo Cicerón
La tachan como algo mala en comparación con obras de autores posteriores como Virgilio. Virgilio fue un poeta romano nacido en Andes, cerca de Mantua. Este es reconocido como uno de los mayores exponentes de la literatura latina. Una de sus obras principales es la Eneida, una obra que fue encargada por el emperador Augusto, quien vio en la Eneida una herramienta para glorificar la Roma imperial. La Eneida y la influencia de Homero. La Eneida es una epopeya de 12 libros que narra las aventuras de Eneas, un héroe troyano. Virgilio tomó como modelo las epopeyas homéricas, la Ilíada y la Odisea. La influencia de Homero es evidente en ciertos aspectos. Primero, la estructura. La Eneida combina los elementos de ambas epopeyas. De los libros 1 al 6 refleja el viaje similar a la Odisea, mientras que de los libros 7 al 12 se centran en conflictos bélicos al estilo de la Ilíada. Estilo y temas. Virgilio adapta el tono grandilocuente y la técnica de las comparaciones épicas, mientras explora temas como el destino, la piedad y las relaciones entre los dioses y los mortales. Virgilio no solo imita a Homero, sino que lo adapta y lo supera en algunos aspectos. Ahora haremos un pequeño resumen de los libros 4 y 6 de la Eneida. En el libro 4, Dido, la reina de Cartago, se enamora de Eneas, debido a la intervención de los dioses, más particularmente de Venus y Juno. Eneas y Dido se enamoran, pero Júpiter le recuerda a Eneas su deber, abandonar Cartago y viajar hacia Italia. Eneas, aunque está lleno de dolor, decide marcharse, y Dido, desesperada y sintiéndose traicionada, se suicida, tras maldecir a Eneas y predecir el futuro entre los descendientes de Eneas y los cartagineses. En el libro 6, Eneas llega a Cumas, donde consulta a la Síbila para recibir guías sobre su misión. Con su ayuda desciende al Hades para encontrarse con el espíritu de su padre, Anquises. Durante el recorrido por el inframundo, Eneas ve las almas de diversos personajes, incluidos Dido y héroes troyanos. Finalmente, Anquises le muestra una visión profética de los futuros héroes de Roma y el esplendor del imperio, reafirmando el destino glorioso que le espera. Ahora hablaremos un poco sobre Ovidio. Este fue un poeta romano nacido en el año 43 a.C., en Sulmona, Italia, y falleció alrededor del año 17 después de Cristo. Este es reconocido como una de las figuras más destacadas de la literatura latina junto con Virgilio y Horacio. Provenía de una familia adinerada y estudió retórica en Roma, con el objetivo de dedicarse a la política, pero pronto abandonó esta carrera para dedicarse por completo a la poesía. Las obras de Ovidio son conocidas por el estilo elegante, su habilidad narrativa y su enfoque en el amor y la mitología. Algunas de las más notables son Tristezas y Cartas desde el Ponto. Estas están escritas durante su exilio y expresan su melancolía y su añoranza por Roma. Ovidio fue exiliado por el emperador Augusto en el año 8 después de Cristo, a Tomis, una región alejada en las costas del Mar Negro. Las razones por su destierro no están claras, pero él mismo menciona un poema y un error, como causa de su caída en desgracia. Ahora hablaremos de las Metamorfosis de Ovidio. Esta es una de las obras maestras de Ovidio y uno de los textos más influyentes en la literatura clásica. Es un poema épico compuesto por 15 libros y más de 250 mitos, todos entrelazados por el tema común de la metamorfosis. La obra, a través de una serie de episodios mitológicos, trata de la historia del mundo desde su creación hasta la deificación de Julio César. Cada mito incluye algún tipo de cambio o transformación, ya sea física, emocional o simbólica. Algunos de los más conocidos son el de Dafne y Apolo, en el que Dafne es transformada en un laurel para escapar de Apolo, o el de Filemón y Baucis, una pareja anciana convertida en árboles como recompensa por su hospitalidad. Algunas de las características principales son: la escritura es en hexámetros dactílicos, el verso clásico de la poesía épica. El tema de la transformación sirve como hilo conductor, conectando mitos griegos y romanos. El tono varía entre lo trágico, lo cómico y lo romántico, mostrando la versatilidad de Ovidio como narrador.
Esta obra recoge mitos de la tradición grecorromana, pero a menudo con un enfoque personal y creativo. Ahora continuamos hablando sobre la épica imperial. La épica imperial es un género literario que surge en contextos de grandes imperios, como el romano o durante el Renacimiento, y tiene como objetivo exaltar la grandeza de un estado o civilización. Estas obras combinan elementos históricos, mitológicos y heroicos para glorificar los logros militares, culturales y políticos del imperio, justificando su dominio como un destino divino o histórico. Un ejemplo destacado es la Eneida de Virgilio, que conecta el origen de Roma con el destino grandioso del Imperio romano. Ahora veremos las diferencias entre la épica imperial y la épica anterior. En el contexto histórico, la épica anterior nació en sociedades tribales o en formación, como las de Grecia. En cambio, en la épica imperial surgió en imperios centralizados y en expansión, como en Roma o los reinos europeos renacentistas. El propósito de la épica anterior era de transmitir valores heroicos y mitológicos para educar y unir comunidades. En cambio, en la épica imperial se buscaba legitimar y glorificar el poder del imperio. Los héroes y protagonistas de la época anterior eran héroes individuales con hazañas personales. En cambio, en la épica imperial eran héroes que simbolizaban el destino colectivo del imperio. Los temas en la épica anterior era el honor, la venganza, la relación con los dioses y el destino personal. En cambio, en la imperial era la gloria del imperio, el destino colectivo, la expansión territorial y la misión divina. Para finalizar el podcast hablaremos de Lucano y la Farsalia. Lucano nació en Córdoba, Hispania, en el año 39 después de Cristo. Este era sobrino del filósofo Séneca y se relacionó con la corte imperial de Nerón. Sin embargo, su carrera literaria y su vida se vieron truncadas debido a su implicación en una conspiración contra Nerón, lo que le llevó a ser forzado a suicidarse en el año 65 después de Cristo. Su obra más importante es La Farsalia, un poema épico en 10 libros que narra la guerra civil entre Julio César y Pompeyo Magno, en la que César salió victorioso. La Farsalia se caracteriza por un estilo grandilocuente y un enfoque moralizante, en el que se pone en evidencia la corrupción y la tiranía de los líderes romanos. Lucano presenta a Julio César no como un héroe glorificado, sino como un hombre que, a pesar de su victoria, trae consigo la decadencia y la destrucción de la libertad republicana. La obra está escrita en hexámetros, como corresponde a la tradición épica, pero se distingue por la intensidad de su estilo y por su tono pesimista y antiimperialista. Y hasta aquí el podcast de la épica. Espero que os haya gustado. Gracias.